Hola. Ok, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Ya vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Ok, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Wendell. Soy facilitador de este grupo de apoyo y el día de hoy vamos a hablar sobre salud mental. Pero antes que nada voy a darle la palabra a Jonathan Mateus, quien es cofacilitador conmigo en este grupo, que se realiza todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Entonces, Jonathan. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Grupo LGBTQ de las Américas. Este grupo es una iniciativa de América Diversa una organización que ha nacido acá en los Estados Unidos con personalidad jurídica desde enero del 2021 y que tiene como objetivo promover derechos humanos de personas LGBTQ latinas que son refugiadas o solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York. Este grupo LGBTQ busca ser un espacio de compartir saberes, experiencias de las personas LGBTQ que viven en las Américas para que podamos conocer un poco de qué es lo que está ocurriendo en nuestra región y a su vez tocar temas de interés que nos permitan alcanzar mejores vías de comunicación, de solidaridad y de empatía para lograr una América libre de homofobia, transfobia y bifobia y más inclusión social para los miembros de nuestra comunidad en las Américas. Sean bienvenidas las personas que nos están viendo ahora a través de este live y damos la bienvenida a nuestro invitado, que Wendell va a hablar un poco más de él. Sí, bueno, Giancarlo, antes de presentarte, quería mencionarte que ya está en Facebook el live, así que lo puedes compartir. Ok. Ok, entonces, bueno, mientras él hace eso, yo lo voy a presentar. El invitado de hoy se llama Giancarlo Osorio. Él es el fundador y director clínico de Minds Together. Es una clínica de terapia para la salud mental. Él se graduó de la Universidad de Stony Brook en el 2007 con una maestría en trabajo social. Es licenciado clínico en el estado de Nueva York y cuenta con una certificación en terapia dialéctica conductiva, con más de 12 años de experiencia laboral en hospitales psiquiátricos, instalaciones de salud mental para pacientes hospitalizados y ambulatorios, centros comunitarios, agencias comunitarias LGBTQ y se especializó en trauma, abuso infantil, conductas adictivas, trastornos de la personalidad, ansiedad, depresión y conflictos de identidad de género. También trabajó con víctimas de tráfico sexual de personas y proporciona informes psicológicos de salud mental para fines de inmigración y asilo político. Bueno, Giancarlo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues nada, el espacio es tuyo. Nos vas a hablar un poco sobre la salud mental, esta perspectiva latinoamericana, por decirlo así, en cuanto al tema LGBTI se refiere. Y bueno, nada, ahí irán saliendo preguntas. Por favor, nuevamente repito a las personas que están presentes. Luego de que él haga esta primera parte, podemos ir a la ronda de preguntas. Quien quiera lo puede hacer a través de video y voz. Me escribe por el chat quien desea hacerlo. Recordemos que estamos transmitiendo a través de Facebook, que va a quedar registrado allí. Quien no se sienta cómodo con eso, puede enviarme la pregunta por el chat y yo pues la hago. Entonces, bueno, nada, Giancarlo, bienvenido. Dale, bienvenido. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, te escucho bien. Dale, perfecto. Bueno, de todos, pues antes que nada, quería agradecerte pues el espacio y tener esta oportunidad de, en cierta manera, brindar un poquito sobre la información y educación acerca de lo que es salud mental. Yo estoy acá en Nueva York. Yo vivo aquí en Long Island City. Y nada, mira, yo pues me dediqué a estudiar un momento crucial en mi vida en que paré de hacer varias cosas que como que no estaban bien y si seguía así de pronto no iba a terminar como quería, ¿no? Entonces cambió mi rumbo y decidí estudiar. Como tú dices, pues me gradué de Stony Brook y después de ahí me entró como esa
esa obsesión buena, esa obsesión positiva de educarme, de aprender, de especializarme y tomar cualquier curso que yo creía que me serviría a mí. Al principio fue así. Ya después de que ya tenía todos mis certificados y ya hice muchos años de estudio, pues empecé como que a compartirlo, empecé como que a trabajar en esas agencias benéficas, en las agencias de LGBT, de toda la comunidad, tratando de ayudar a las personas y dar ese mensaje y esa educación sobre la salud mental que para nosotros como latinos, como inmigrantes y como parte de la comunidad LGBT es demasiado, muy poco los recursos y los servicios que hay. Entonces yo quería de pronto ser esa parte donde sí se puede hablar de salud mental, donde está bien hablar sobre los desórdenes mentales que nosotros como latinos y como parte de la comunidad LGBT sufrimos aquí en Nueva York. Entonces, no sé si ustedes quieren empezar por algo específico, hablar de un tema o simplemente vamos a hablar sobre algo más general. Ya depende cómo ustedes quieran hacerlo. Sí, bueno, inicialmente, desde la perspectiva y tu experiencia, cómo definirías la salud mental en general de las personas, ¿no? Porque mucha gente, cuando escuchan de salud mental, es como que, pero yo no estoy loco, o eso es para locos. Yo no tengo que hablar de eso, porque eso es de locos. Entonces, como que piensan o tienen cierto pensamiento incorrecto sobre lo que realmente es la salud mental y la importancia de ponerle atención, ¿no? Que a veces pensar en un psicólogo no es pensar que uno está loco. Entonces, claro, pero también pues yo iría un poquito más a fondo en cuanto a lo que es el estigma sobre la salud mental, especialmente en nosotros los latinos, y también de cómo o de qué manera, digamos, nuestras familias, nuestra cultura y nuestro círculo social ha influenciado para bien o para mal hablar sobre respecto de salud mental. En los latinos sí es muy común encontrar, digamos, esa ideología errónea y muy negativa acerca de la salud mental. Y como tú dices, entonces la persona dice, no, si yo voy a un terapeuta, si yo voy a un psicólogo, entonces es porque estoy loco. Y eso que se no están tomando medicinas, porque también hay personas que están en terapia y toman medicinas. Y entonces también hay otro componente de estigma sobre lo que es la medicina. Entonces, en sí, en los latinos, el estigma está muy fuerte y todavía, o sea, estamos en pleno 2021 y todavía hay muchas personas que piensan que ir a donde un terapeuta, ir a donde un psicólogo es señal de debilidad, es señal de que algo tenemos mal y algo tenemos que arreglar. Entonces, de entrada hay que empezar a cambiar ese lenguaje donde nosotros podemos decir, ¿saben qué? Está bien no sentirse bien, ¿no? Está bien no estar bien, está bien, no hay ningún problema. Pero no solo dejarlo ahí, también es buscar los servicios y buscar la ayuda y nosotros mismos tratar de quitar ese estigma internalizado, ¿no? O sea, se maneja mucho la homofobia y la transfobia, ¿cierto? Pero muy pocas personas manejan su homofobia internalizada, ¿cierto? Su transfobia internalizada y por ende también en salud mental, ¿cierto? ¿Cuál es mi estigma, internalización sobre lo que es ir a un terapeuta, a un psicólogo? Entonces, lo vemos desde el punto de vista generacional, ¿no? Donde nuestros padres nunca fueron a un terapeuta o mis tíos o mis abuelos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo voy a ir a terapia, no? Cuando yo hablo mucho con personas, ellos dicen que ellos son los únicos o que son los primeros que tienen un diagnóstico o que van a un terapeuta. Pero obviamente cuando ya estamos en el proceso de terapia, ellos se dan cuenta de que no son los únicos que tienen estas situaciones o estos comportamientos, pero sí son los únicos que de pronto hicieron algo al respecto, como por ejemplo ir a un terapeuta. Entonces, la idea es de que la generación que estamos nosotros los inmigrantes, empecemos a beneficiarnos de ir a un terapeuta para cambiar nuestro propio estigma, para mejorar nuestra salud mental y así, entonces poco a poco estamos normalizando lo que es tener un terapeuta. Eso se ve mucho
con la cultura americana. O sea, el anglosajón te lo dice a ti. Yo tengo mi terapeuta, yo tengo mi psiquiatra, y ellos lo normalizan, ¿cierto? Ellos dicen, oh, yo tengo depresión y yo veo a mi terapeuta hace 3 años, hace 5 años. Para ellos es muy normal y es ok, ¿no? Está bien tener a un terapeuta, porque así como tú vas a un médico para hacerte un chequeo anual, así como tú vas a donde un dentista cada 6 meses para chequearte los dientes, la idea es que también nos ayudemos y entendamos que nuestra salud mental es parte fundamental para que la persona esté establemente, emocionalmente hablando, bien, sus comportamientos estén bien. Entonces, la idea es de que si yo como individuo me estoy tratando psicológicamente, si yo como individuo estoy yendo a un terapeuta porque tengo muchos conflictos, tengo muchas situaciones, muchos problemas, la idea es de que al yo mejorar esa parte, yo puedo elegir mejor con quién compartir mi vida, o yo puedo elegir mejor digamos, a una pareja, y no aguantar ciertas cosas que años atrás de pronto aguantaba por miedo a estar solo, o por la necesidad de que me acepten, o por la necesidad de que me validen, y pertenecer a una comunidad que de pronto esa misma comunidad hay comportamientos muy dañinos y muy negativos, pero como quiero ser parte de esa comunidad, entonces también me veo de cierto modo como involucrado a hacer cosas que de pronto yo no quiera. Claro, y basado en esto que estás mencionando, y todo este estigma y esta carga social que tiene el tema de la salud mental, sobre todo en Latinoamérica, eh, ¿cómo, y en el caso tuyo, pues del tema psicológico y que has trabajado directamente con la comunidad LGBTI, ves que esto influye específicamente en la comunidad latina? O sea, ¿es igual una persona que haya nacido y crecido, por ejemplo, acá en el estado de Nueva York, a una persona que haya nacido en Centroamérica o en Sudamérica, en términos de salud mental, con Es, relación al tema LGBT? es muy distinto porque ya tienen ese equipaje, se lo traen, ¿cierto? Vienen con esa mentalidad bien rasgada en nuestra crianza. Entonces, desde niños, ¿cierto? Entonces, lo que yo siempre le digo a muchos pacientes, ¿cierto? Desde niño se le dijo, o sea, desde niño nos dijeron, ¿cierto? Tú vas a ser gay, tú vas a ser loquita, esto es malo, eso es negativo, vas a ir al infierno. Entonces, ya desde entrada nos están bombardeando con esos mensajes negativos, ¿cierto? De que mi sexualidad o mi género no encaja en los estereotipos y en los roles de mi comunidad donde yo iba. Entonces está la parte de la familia, que es como que es la primera fuente institucional donde tú aprendes lo que es el apego, donde tú aprendes a confiar y donde tú aprendes para qué vas a servir, ¿cierto? Si eres bueno o no. Después de ahí vamos a la escuela, donde tú aprendes, wow, yo no soy el único niño, también hay otros niños, entonces te enseñan a compartir, te enseñan a socializar. Y es como yo digo, uno en la escuela de por sí no va a aprender, uno en la escuela va a socializar y aprender esa parte, socialmente, cómo interactúo y cómo me veo y cómo me aceptan, y cómo no me aceptan o me rechazan en una sociedad que viene siendo la escuela, ¿cierto? Y después de ahí, entonces, claro, obviamente crecemos, maduramos, nos desarrollamos y ya empezamos a elegir nuestros amigos, empezamos a elegir nuestras parejas, y inconscientemente empezamos digamos, como en cierto modo, inconscientemente empezamos a hacer los mismos comportamientos que nosotros vimos de nuestros padres, ¿cierto? Me imagino que muchas personas cuando crecieron escucharon, ¿cierto? Ser gay es malo, y tus propios padres te hacían bullying en el sentido de que te recalcaban la idea, ¿cierto? Entonces, cuando tú ibas a la escuela y veías a un niño que también era afeminado, tú mismo le hacías el bullying a ese niño. Inconscientemente, esa proyección de cómo nos sentimos o lo mal que nos sentimos, lo proyectamos a otras personas. Yo tengo muchos pacientes que sí, que me dicen, mira, yo soy gay, pero ahora viéndolo, yo hice bullying a otro chico que era más gay, que era más femenino. Yo le pegaba, yo le quitaba la comida, y yo le decía, ¿pero por qué? Entonces me decía, no, porque es que era la loquita de la escuela, pero ellos también son gay. Entonces es esa proyección de nosotros mismos debido a la familia, ¿cierto? Debido a los padres. Muy poco sucede cuando hay un niño latino, de que los mismos padres lo ayuden y lo aconsejen. Eso se ve más en la cultura americana.
Por eso en la cultura americana es más común ver a un niño salir del closet, como se dice, a muy temprana edad, ¿cierto? Más aceptable. ¿Por qué? Porque el americano aquí es como decir en inglés, it is what it is, es lo que es y es mi hijo. Y ellos, en cuanto a la comunidad, que va a decir mi vecino, que va a decir mi abuela, mi familia, no necesariamente están regidos. Y la otra parte fundamental, que es algo también en contra de la comunidad latina, pues está la parte de la religión, ¿cierto? El catolicismo, el cristianismo, donde nuevamente nos dan ese mensaje negativo de que ser gay no es aceptable ante Dios, no es aceptable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y Dios no quiere a los gays y Dios no acepta a los gays. Entonces, estamos bombardeados como latinos por todas las instituciones, ¿cierto? Por todas las instituciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres el hombre, tú eres el mayor, ¿cierto? Y ya de entrada, como eres el mayor de los nietos, el mayor de los hijos, está el machismo, ¿cierto? Entonces tú tienes que comportarte todo un macho y me vas a tener muchas novias, ¿cierto? Por el apellido, para que la gente sepa. Pero ¿qué pasa si tú naces gay y tú eres gay? O sea, ¿cómo cuadras lo que tú quieres ser y lo que la sociedad y todo el estereotipo te está diciendo que tú tienes que comportarte porque ese es tu rol? Tú eres hombre y te vas a comportar así. No quiero pelo largo, no quiero aretes, no quiero que llore, no quiero que haga esto porque ese no es el rol. Entonces, eso es hablando uno gay, pero imagínense donde la persona crece y se identifica de otro género, ¿no? Entonces, por esos mismos resultados, también yo considero de que el suicidio entre la comunidad latina de LGBT es mucho más grande que cualquier otra comunidad. A base también la afroamericana también le sigue ahí, pero es lo mismo, es la cultura, es la religión y es la importancia en estos roles bien marcados, bien definidos que te ponen en una caja y si tú piensas o si tú actúas y si tú prefieres lo que el rol te está diciendo, entonces ya no te aceptas. Claro, y yo me imagino que estos comportamientos y toda esta raíz que pues por supuesto pasa de los padres a los hijos, crea pues digamos ciertas condiciones mentales o psicológicas. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes que yo he visto es obviamente depresión, ansiedad, estrés postraumático debido al trauma. Bipolaridad también es muy común debido al trauma, debido a todo el desarrollo social pues, de la familia y donde nació. Está también mucho las drogas, ¿cierto? Mucha adicción al alcohol y las drogas. Hipersexualidad también es demasiado común, porque todas esas ideas están distorsionadas, ¿cierto? Para el gay es más común y es mejor decir vamos a tener sexo que vamos a ir a ver un cine o vamos a ver una película o vamos a tomarnos un café, ¿cierto? Cuando un gay sale con otro gay, inmediatamente están en este modo animal carnal donde simplemente quieren tener sexo. Y si el sexo estuvo bueno entre ellos dos, entonces vamos a quedar de amigos, ¿cierto? Y te voy a llamar. Pero si el sexo estuvo malo, entonces ya te bloqueo y no volvemos a saber nada de nosotros, ¿no? Entonces se crea esa idea irracional y esa idea ilógica de que nosotros nos tenemos que aceptar y valorar de acuerdo a nuestro comportamiento sexual, que también es muy machista. Entonces, a pesar de que somos gay, internamente e inconscientemente hay muchos gays latinos que son muy machistas, ¿cierto? Y hacemos lo mismo que nos hicieron nosotros desde pequeño. Vemos al gay que es más afeminado, al gay que no es tan macho, entonces ya tenemos esos términos, ¿cierto? La loquita, la pasiva, entonces todos esos términos los menospreciamos y también actuamos en el sentido, no, yo soy activo, entonces ya el hecho de que yo soy un activo, entonces no soy tan gay o no soy tan homosexual porque soy activo, ¿cierto? Y el sumiso es el pasivo, es el que le gusta que se la metan, entonces ese sí está bien que sea gay, ¿cierto? Entonces nosotros mismos estamos mal en el sentido de esa clasificación y ese estereotipo que tanto hemos peleado, pero ya cuando estamos gay nosotros seguimos proyectando eso, ¿cierto?
Lo mismo es cuando tú ves, digamos, a un hombre gay, musculoso, masculino, y que esa persona es pasiva. Entonces ya no, no se entiende, ¿cierto? ¿Y cómo así? Tú eres fuerte, masculino, ¿y porque eres pasivo? Porque se supone que el pasivo, que el rol sumiso, ¿cierto? Es para ese gay latino, que es el twin, que es el más flaquito, que es el más afeminado. Entonces, para ellos sí está bien ser pasivo. Pero para un hombre que es macho masculino no puede ser pasivo porque eso no es el estándar. Y desafortunadamente esos estándares pues somos nosotros mismos que no lo hemos dado. Chévere, muchísimas gracias. Y solo para aclarar y antes de darle la palabra a Jonathan, que tiene un comentario por allí, cuando mencionas hipersexualidad, ¿te refieres a esa necesidad o esa rapidez de tener relaciones sexuales? Sí, cuando me refiero a hipersexualidad me refiero a esa impulsividad, a ese comportamiento compulsivo y adictivo de tener sexo para llenar cualquier vacío o de pronto llenar cualquier sentimiento, ¿cierto? Estoy muy triste porque mi pareja me dejó. Y como estoy muy triste, entonces voy a buscar sexo, ¿cierto? Estoy drogado, hice drogas y estoy borracho, entonces voy a complementar con el sexo. Estoy muy contento, me siento súper contento y entonces voy a tener sexo porque estoy súper contento. Y todo ese sentimiento, todo comportamiento se asocia de que la única manera en que nosotros podemos dejar esa ansiedad o dejar esa felicidad es haciendo un comportamiento que es el sexo. Ahora, cuando tú haces sexo por impulsividad o por hiperactividad, eres como una máquina, no piensas, no actúas y ahí es cuando te pones a mucho riesgo porque llegas a hacer cosas que normalmente tú no harías o estarías en situaciones donde tú normalmente nunca estarías. Y yo me imagino que hay muchas personas que han tenido sexo con muchas personas y después del acto dicen, uy, ¿yo qué hice aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo cómo llegué acá? ¿Cierto? Yo no vuelvo a hacer esto y vuelven y lo hacen, ¿no? Entonces la hipersexualidad es como un camuflaje de pronto de la falta, digamos, de educación o la falta de entendimiento de que la persona tiene algún conflicto interno que lo está apaciguando, lo está suavizando con las drogas, con el alcohol y con el sexo. Ok, chévere, gracias por la aclaratoria. Bueno, Jonathan tiene por allí un comentario, adicional a eso ya va a iniciar con la ronda de preguntas que han llegado algunas al chat. Entonces, Jonathan, Hola, buenas noches a todos nuevamente. Bueno, gracias Juan Carlos por las observaciones que nos has dado hasta ahora. Quería hacer tu comentario y ver tus impresiones en relación a lo siguiente. En Sudamérica, en el Caribe, en general, la comunidad latina está afectada por enormes niveles de protección por parte de los estados, la criminalidad, la pobreza y una serie de factores que impactan en nuestra salud física y emocional y nos generan muchísimas veces afectación de nuestra salud mental. ¿Qué recomendaciones puedes darles tú a ese gay que es venezolano, cubano, nicaragüense, que está viviendo en un contexto de vulneración de sus derechos por el contexto político, o un otro gay de otro país de Sudamérica, donde por lo general el tema de la pobreza, de la notificación de los crímenes de odio y de la exclusión social afecta sobre su salud física? ¿Qué podrías darles como consejo para que pueda identificar la necesidad de atender cualquier tipo de afectación de la salud o trauma que esté generando de esas situaciones? Vale, mira, yo creo que es un poquito muy complejo porque o sea, depende de cada país y depende de cada situación donde esté la persona. Pero lo más importante es aquí que la persona pueda autoevaluarse y entender de que hay ciertos factores y hay ciertos comportamientos que él de pronto nunca va a poder cambiar porque no está en su control. Entonces hay que aprender de mi situación actual, dónde estoy, qué es lo que yo puedo controlar y cambiar y qué es lo que yo realmente no puedo controlar, dejarlo y qué cosas yo puedo hacer. Un ejemplo, cuando estuvimos acá el año pasado en el COVID-19, la pandemia donde todo estuvo cerrado, muchas personas sufrieron de mucha ansiedad y mucho encierro y ya no pudieron hacer nada porque el virus y el COVID y la situación no están en manos de ellos.
Pero entonces, ¿qué es lo que ellos podían hacer? Entonces ya tocaba que reinventarse y ellos mismos buscar sitios, buscar ayudas donde sí puedan tener el control y hacer sus cosas. Aquí lo más fundamental es saber que no está solo, es saber de que hay personas y hay instituciones y hay organizaciones que sí están ayudando y sí están dispuestos a ayudar. Pero desafortunadamente, y vuelvo a repito, como pensamos de que nuestra salud mental es lo menos importante, entonces no me voy a preocupar mucho por eso y no lo voy digamos, prestar atención porque no es importante para mí, pero a pasar de los años, la mente es muy poderosa, la mente te ayuda a guardar ciertas cosas, pero ya la mente dice en su momento, ok, ya es hora de enfrentarlos y ya es hora de salir. Y ahí es cuando viene ese conflicto, porque muchas personas dicen, yo no sé por qué me está pasando esto, yo no entiendo por qué me siento así, yo no entiendo por qué estoy de mal humor, yo no entiendo por qué últimamente no me puedo acostar, no me puedo dormir o dejé de comer, yo no sé por qué me estoy levantando con mal humor. Y muchas veces cuando están en terapia son situaciones que han pasado desde hace años, ¿cierto? Pero simplemente lo guardaron, no hicieron nada al respecto, la mente no olvida, ¿cierto? Y la mente vuelve poco a poco y te lanza todos esos comportamientos para indicarte de que así como tú te cuidas tu cuerpo y vas al gimnasio y vas a comer y comes saludable y eso es lo que tienes que hacer, también hay que ponerle atención a la salud mental para crear ese balance estable donde estamos bien con nosotros mismos. Por acá han dejado una pregunta que dice, ¿cómo ha afectado la salud mental de las personas LGBTI la pandemia del COVID? ¿Conoces algunos estudios de casos sobre cómo nos ha afectado esta situación? Bueno, estudios todavía no, porque esto apenas lleva un año, ¿cierto? Entonces no hay estudios, pero lo que sí sé es que ha afectado enormemente y muy negativamente para muchas personas. Lo que yo sé de mis pacientes es que se ha aumentado, digamos, el uso de las drogas, especialmente el crystal meth y el tina, la marihuana, el alcohol. Y hay muchos, yo he escuchado varios atentos de suicidios o de sobredosis, pero esto lo que más trajo fue el más comportamientos de alcohol y drogadicción, porque la persona estaba encerrado y estaba en cuarentena. Entonces, como no pueden tener sexo porque les da miedo infectarse, entonces recurren a lo que es la droga, ¿cierto? Entonces, no hubo aumento demasiado, digamos, en las fiestas de sexo, buenas orgías con drogas, pero sí hubo más aumento en el uso individual de las drogas entre la comunidad LGBT. Y por ende, los números de VIH no fueron muchos, o sea, no se incrementó mucho, porque repito, debido al miedo al contagio del COVID, muchas personas digamos, no quisieron tener mucho sexo o no tuvieron sexo debido al miedo del COVID, pero sí se incrementó el uso de las drogas. Entonces, ahora que estamos empezando poco a poco a abrir, van a surgir dos cosas. Va a seguir el aumento de la actividad sexual y por ende las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Y también va a haber como un resultado de todo el uso de drogas que la persona hizo. Entonces ahí ahora, cuando ya todo se está volviendo a ver, entonces vamos a unir las dos. Vamos a unir el comportamiento de drogadicción que la persona tenía más el comportamiento de sexo. ¿Sí me entiende? Y entonces ahí se van a juntar las dos. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona ha hecho drogas durante todo este mes, no lo va a dejar de hacer. Simplemente ahora lo que le va a añadir es sexo, porque ya obviamente o están vacunados o ya les dio el COVID, entonces ya pierden ese miedo a infectarse, que es como básicamente perder el miedo a infectarse del VIH, ¿cierto? Entonces ya cuando ya no hay miedo, entonces ya no hay nada que de pronto los pueda detener. Dice por acá una persona que si tienes alguna experiencia de trabajo con alguna persona LGBTQ que tenga autismo y cómo ha sido tu experiencia si la has tenido. Con autismo no, porque yo ya no me especializo mucho en autismo, y es más, el autismo ya es más como un desorden que se detecta desde muy temprana edad. Creo que de los
desde los 5 hasta los 7 años. Y ya cuando la persona ya es adulta con autismo, entonces ya es otro nivel y es otro tipo de servicios que es en otro, digamos, ya son más agencias y ya es una organización, es porque les están ayudando en todos los aspectos de la vida ya como adulto con autismo. O sea que entonces lo que son esos desórdenes de desarrollo intelectual, de autismo, también de Asperger's, entonces ya no manejo yo mucho, no. Otra pregunta que están haciendo, por un comentario que hacen, se menciona mucho que en Estados Unidos no está estigmatizado el tema de la salud mental, pero se da en las grandes ciudades. Sin embargo, en los estados del sur sigue siendo un tabú, como también lo es en algunas zonas rurales de Canadá. Sí, y eso volvemos a lo mismo, volvemos a la cultura, o sea, acá en Nueva York pues es una ciudad grandísima, o sea, New York State, el estado es muy grande y no es lo mismo que otros estados en el sur o otros estados donde es menos población densa, ¿no? Entonces todo eso se rige, y también recuerdo una cosa, que los estados donde más latinos hay, esto también donde hay muchos más comportamientos y más necesidad de salud mental, o sea, no es lo mismo juntar las personas que están en el estado de Nueva York con las personas que están en Arkansas, que están en Kansas, que están en Utah, que están en Wyoming. Es totalmente distinto. La cultura, el ambiente, el nivel social, los trabajos, todo es muy distinto. O sea, y es el mismo país, ¿cierto? Pero recuerden que los Estados Unidos no simplemente son los 5 grandes estados. Los Estados Unidos es casi ya 40, creo que 50 estados, ¿no? Entonces, es muy generalizado, pero sí se ve más, se ve una diversificación muy grande entre estados, dependiendo si son del sur, si son republicanos, si son demócratas, o sea, los servicios, la facilidad, ¿no? Si es un estado santuario u otro que no lo sea. Entonces, todo eso depende del estado y depende también de la densidad de la población. ¿Qué opinas o qué opinión le puedes dar a los profesionales de la salud mental que apuestan a hacer terapias de reconversión y a seguir criminalizando a la orientación sexual, identidad de género, aun cuando los manuales de la salud mental de la Organización Mundial de la Salud ya lo han sacado de la lista de EDMS 5? Sí, sí, no, ya o sea, la homosexualidad o la identidad de género como desorden, como trastorno, eso ya lo eliminaron hace años. Y acá que yo sepa, hay ciertos estados que aún practican la terapia de conversión, que obviamente es más traumática y es más dañina y tiene las secuelas súper negativas que la misma sexualidad o lo que está sufriendo la persona. Ya lo que se está trabajando ahora normalmente es los síntomas que la persona está transmitiendo, los síntomas que la persona tiene por ser homosexual, o digamos si una persona viene transgénero que no se identifica con su propio sexo, la idea no es cambiarle la mente a la persona, sino que la idea es trabajar y lidiar con los síntomas que esta identificación de género le está causando a esta persona. Entonces ahora lo que se maneja son los síntomas, los comportamientos, más no en sí la homosexualidad, porque pues no es una enfermedad. Entonces, si no es enfermedad, entonces no podemos tratarla como un Tylenol y darles no lo podemos tratar como un cáncer y darle quimioterapia, ¿cierto? O tenemos un dolor de cabeza, entonces tomes el Tylenol. O sea, la homosexualidad y la identidad de género no es una enfermedad. Entonces hay que tratar, pero sí se tratan son los síntomas y los comportamientos. Generalmente las personas LGBTI, por el estigma social que trae la orientación sexual y identidad de género, camuflajean mucho su vida. ¿Pudieras decirnos cuáles son las prácticas más comunes que puede llevar a cabo una persona para esconder su orientación sexual e identidad de género y qué consecuencias le trae para su salud mental? Lo más común que yo he visto y por estudios y todo eso es varios. O sea, cada persona va a actuar dependiendo sus circunstancias y las situaciones donde esté. Entonces, hay personas que de pronto se meten de lleno en el gimnasio para hacer lo más físico y lo más masculino posible. Hay personas que se vuelven deportistas y se meten a todos los deportes posibles. Hay otras personas que de pronto
Si son hombres, entonces reafirman su masculinidad y su hombría con novias, ¿cierto? Teniendo varias novias, teniendo varios hijos. Hay muchos casos que se casan, tienen hijos. Hay otros casos que se deprimen, hay otros casos que se suicidan. O sea, todo es muy diverso y es muy complejo porque estamos hablando del comportamiento humano. Entonces hay personas que adoptan cierto estilo de vida para camuflar su identidad y también viven y eso genera obviamente mucha paranoia, genera mucha ansiedad, genera mucho estrés, genera demasiada depresión, porque la persona, aunque siga haciendo lo que esté haciendo, tienen que estar conformes y tienen que vivir con ellos mismos, pero si no se aceptan ellos mismos, porque de pronto se identifican de otro género, porque de pronto se identifican de otra sexualidad, entonces todos esos comportamientos que están haciendo son dos cosas. Uno, se están mintiendo a ellos y dos, le están haciendo daños a otras personas, porque también tienen que involucrar a otras personas. ¿Qué características debería tener un terapista o un profesional de la salud mental para poder trabajar con personas LGBTQ? Que nosotros pudiéramos, que tú nos pudieras dar algunas características para que yo como una persona gay, una persona trans, una persona bisexual, puedo ser migrante, que puedo vivir con VIH, que puedo tener una discapacidad, tengo algunos síntomas de trauma o de alguna afectación psicológica, ¿qué me puedes decir tú que es bueno para identificar un buen terapista, para poder saber que esta persona me va a poder ayudar realmente y no va a ser el efecto contrario? Dale, mira, y eso también es otro estigma y es otra idealización errónea o falsa de lo que es un terapeuta. Entonces me explico. La persona dice, ¿no? La persona cree y piensa, como yo soy gay, entonces mi terapeuta tiene que ser gay, ¿cierto? Si yo soy alcohólico, entonces mi terapeuta tiene que ser alcohólico, ¿no? Yo quiero tener un terapeuta que sea hombre y que sea musculoso como yo, ¿no? Porque yo he escuchado de todo en el sentido cuando pregunto qué quieres de terapia y por qué. Lo fundamental para buscar a un terapeuta es, número uno, que la persona obviamente tenga la experiencia en trabajar en su situación, en su problema o en sus traumas, independientemente de su orientación sexual, porque entonces ahí, y es lo que yo les digo, esa proyección, ahí inconscientemente nosotros estamos discriminando a los otros terapeutas, porque si yo soy gay, hablo español y hay un terapeuta o hay una mujer que habla español y se ha especializado, entonces yo le voy a decir, no, yo no quiero trabajar con ella porque ya no es gay, ¿cierto? Entonces nosotros mismos inconscientemente estamos discriminando basándonos en la identidad sexual y también en la identidad biológica de la persona, ¿cierto? A comparación, vuelvo y repito, del blanco, cuando la persona blanca o anglosajona viene y busca un terapeuta, yo les pregunto, ¿quieren un hombre, quieren una mujer, quieren en esto? Entonces ellos, obviamente, el lenguaje es fundamental. O sea, si la persona habla español, claro que el terapeuta sea en español, eso sí es indiscutible. Pero entonces es muy diferente al decir, no, es que yo soy trans, entonces yo creo que mi terapeuta también sea trans, ¿cierto? Porque así me va a entender, ¿no? A comparación del americano cuando dice, mire, necesito un terapeuta que se especialice y me pueda ayudar a mí en lo que yo necesito que me ayude. Esa es la idea, ¿sí me entiendes? Porque yo no soy alcohólico y yo no hago drogas, pero yo sí sé de drogadicción y yo sí sé de alcoholismo, ¿cierto? Entonces yo no tengo que ser un alcohólico para tratar a una persona que sufre de alcoholismo. Yo no tengo que ser trans para tratar a una persona que es trans, ¿cierto? Yo no tengo que ser un pedófilo para tratar a una persona que es pedófila, ¿cierto? Yo no tengo que sufrir de depresión para tratar a una persona que es depresiva. Lo que yo sí tengo que hacer es estudiar y especialista y ser un profesional en el área y en el tema que la persona necesita. Y entonces esa idea errónea y esa idealización de que mi terapeuta tiene que ser como soy yo, ¿sí me entiende? Mi terapeuta me tiene que ayudar, ¿cierto? Mi terapeuta me tiene que decir qué hacer. O sea, el terapeuta no es tu profesor, no es tu papá, no es tu mamá y no es tu familia. Entonces el terapeuta no tiene en sí por qué darte consejos y en sí decirte por qué hacer.
Ahora, lo que el terapeuta sí puede hacer es darte opciones, ¿cierto? Y ayudarte como ese tercer ojo y decir, mira, si tú quieres hacer esto, hazlo, pero mire las consecuencias. Te puede pasar esto. ¿No lo quieres hacer? Ok. La idea es de que la persona pueda tomar sus propias decisiones, para bien o para mal, aprender, ser responsable de lo que está haciendo y tratar de no volverlo a hacer. La terapia de conversión, con el apoyo de algunos especialistas de la salud, puede ser catalogada como una forma de tortura que aún las personas LGBT siguen sufriendo. Sí, sí, claro, totalmente. Yo sería el primero, el número uno en decir que es tortura. ¿Se me entiende? Primero porque ya, o sea, ya se abolió. Yo sé que aquí en los Estados Unidos hay ciertos estados que lo hacen, pero eso es tortura 100% y tengo también entendido que se penaliza si se descubre si hay un terapeuta que está haciendo eso, se le quita la licencia y o sea, lo desterran como terapeuta porque no es, sí, o sea, no está catalogado como tratamiento. Y ninguna persona debería estar en un tratamiento así. Otra preguntita. ¿Podría decirse que cuando una persona se pone en riesgo consciente de contraer alguna enfermedad, me imagino que sexual, esta está en una condición suicida? Sí, sí, claro, claro, porque están, o sea, están haciendo, pero puede ser un poquito controversial, ¿cierto? Porque hay personas que lo están haciendo conscientemente y hay personas que lo están haciendo debido a una condición o debido a un comportamiento. Entonces, depende cómo se mire y depende la intención que se quiera hacer. Como terapeuta y como persona que ha hecho reportes de asilos y de migración, yo he tenido muchas personas gays latinos que vienen a mi clínica y me dicen, no, que salieron VIH positivo, ¿cierto? Y ya entrando en el proceso de la terapia me dicen, Giancarlo, ¿sabe qué? Yo conscientemente salí positivo porque yo sé que acá en los Estados Unidos me dan el apartamento, me pagan la renta, me dan los servicios y así me puedo quedar en este país. Y como soy positivo, entonces puedo hacer mi asilo político y no me pueden deportar. Entonces, yo sí conozco muchas personas que conscientemente se han infectado del VIH para aprovecharse del sistema. Y cuando yo digo aprovecharse del sistema es porque realmente están haciendo esto. Están sacando un provecho a su condición, ¿cierto? Que eso a otra persona que de pronto salió positiva porque no quiso o no supo, también le puede afectar. Porque hay personas que realmente necesitan el servicio y se lo niegan. Y hay otros que utilizaron el sistema a su favor para recibir un servicio. Seguimos por aquí con el tema de la terapia de conversión. Nos dicen, ¿qué prácticas más comunes crees tú que los profesionales de la salud mental practican en las terapias de conversión a las personas LGBTQ? La verdad, eso sí, no sé poco porque yo no practico esa terapia, no tengo ni idea. Lo que yo sí sé en el pasado era de que son pues mucho arrepentimiento con el Dios, con el ser que ellos creen. Tengo también entendido que les mandan muchos videos, ¿cierto? De tanto hombres o de mujeres y si sienten algún tipo de erección, los castigan y ya los castigos ya depende del terapeuta. Entonces, por eso se dice que es una manera de torturar a la persona. Pero en sí, la verdad no sé porque no, acá por lo menos en Nueva York no se practica terapia en conversión. Y una de las últimas recomendaciones generales a las personas LGBTQ latinas para que puedan accesar con mayor facilidad a servicios de salud mental, desmontando los estigmas. Bueno, ahí sí ya depende, pues, donde estén viviendo. O sea, aquí en Nueva York, digamos, hay mucha accesibilidad, hay muchas organizaciones que dan servicios de salud mental gratis. No necesariamente con personas profesionales o personas que han estudiado, pero más lo que se llama como los counselors,
como los outreach workers, ¿cierto? Donde tienen la educación, pero es muy básica, porque también todas esas organizaciones se rigen mucho con el CDC, se rigen mucho con, digamos, con la Oficina de Salud Mental, a comparación a otros terapeutas. Un ejemplo, en mi clínica, que yo no manejo instituciones, organizaciones, sino que ya es más algo más privado, entonces tenemos mucha más libertad. Pero en los países donde estén, si hay, está el recurso, están los servicios, es simplemente tomar ese primer paso para admitir de que necesitamos ayuda, necesitamos ver un profesional para ayudarnos en ciertas cosas. Chévere, ok. Tenemos una pregunta por acá en el live de Facebook que dice, ¿cómo podemos empezar a no hacer este tipo de comportamientos negativos y que limitan a las personas en las escuelas y en la sociedad? ¿Cómo? No entendí bien. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer, o sea, cómo podemos empezar a través de las escuelas y la sociedad a no transmitirles a nuestros niños estos comportamientos limitativos y que no dejan que las personas se expresen, todo este machismo y todo esto? Pues mira, antes que nada, para uno enseñarle a otras personas a no hacer ciertos comportamientos, uno tiene que empezar es por uno mismo y uno mejorarse en sí y uno empezar a cambiar. Entonces, para nosotros mismos ser como un modelo a seguir para las otras personas, ¿cierto? Entonces, es como un ejemplo, que el papá llegue y le diga al niño, vea, usted no debe tomar, usted no debe emborracharse porque eso es malo. Y el niño le dice, papi, pero tú tomas todos los días, ¿right? Okay. Entonces es ahí, ¿cierto? O sea, si yo le estoy diciendo a alguien que no haga eso porque es malo y yo lo estoy haciendo y yo lo hago, entonces no tengo, digamos, como esa cavidad moral o de ser un modelo a seguir y que me vayan a escuchar, ¿cierto? Entonces la idea es uno mismo autoevaluarse, uno mismo empezar a cambiar. Y ya cuando uno empieza a cambiar internamente, mentalmente, ya cuando uno empieza a decir, yo no voy a aceptar ciertas cosas, voy a poner un límite a ciertas cosas, eso se va a reflejar y se va a empezar a moldear con otras personas, porque entonces ya tú te vas a dar tu valor, tú te vas a respetar, entonces cuando venga otra persona y te haga algo que a ti no te gusta, tú lo puedas decir y decir, mira, esto que me estás diciendo no me gusta, me incomoda, no lo vuelves a hacer. Y si la persona lo vuelve a hacer, entonces ya uno decir, ¿sabes qué? No voy hasta aquí llego yo. Muchas gracias, hasta luego. Ok, chévere, perfecto. Por allí tenemos una persona que está presente acá a través de la reunión de Zoom, que quiere hacer sus preguntas, no la mandó Dale. por el chat. José, por allí trata de hacer tu pregunta, que podamos verte, y bueno, que sea bien genérica, que no sea algo muy personal, porque estamos en vivo a través de Facebook. Sí, pero yo no tengo ningún problema sobre mi situación de ser LGBT o persona con VIH. Yo no tengo esa bronca. Perfecto. Mira, la pregunta era en concreto. Con esta situación de la pandemia, la gente que vive con VIH, en momentos de que se le empiezan a dar restricciones en México, de que tienes que ir a recoger tu medicamento, te dan fechas y eso, empezó a crear una psicosis. ¿En qué sentido? En que las personas no iban a buscar el medicamento, empezó a haber abandono de tratamiento del medicamento antirretroviral, porque el temor a infectarse de COVID-19. Y luego también estaba la situación de que se pudiera dar un momento dado y no saber qué hacer en caso de cómo actuar en caso de que te diera el COVID. Desgraciadamente no hubo mucha información sobre, hubo información por parte del gobierno federal de dar una estrategia, pero que no fue muy efectiva, y empezó a haber esa falta de adhesión al medicamento, la adherencia y buscar tu medicamento. Y por otra parte, sí hubieron muchas personas, y nosotros lo veíamos como activistas, de encuentros sexuales de personas, de desahogarse esa tensión que se vive al día, infectar o no, pero el desahogo sexual. Eso que hizo que la Secretaría de Salud Federal no tomara en cuenta la prevención, en este caso, del VIH y las ITS, que hubo un repunte muy alto de ITS, eso que todo se volviera COVID, todo fuera COVID, y se bajara la guardia en cuanto a la prevención precisamente de las infecciones de transmisión sexual y el del VIH.
Entonces, y eso afectó pues la salud mental de muchos, porque o se quedaban sin medicamentos, empezaban a buscar las organizaciones civiles, o se tenían que empoderar por sí mismas para poder hablar y pelear su medicamento, ¿no? Pero sí hace falta, siento, todavía una estrategia específica, no solamente a nivel México, sino Latinoamérica, para en el tema de VIH, para quienes viven con VIH puedan realmente quitarse todas esas miedos que se tienen de poder nuevamente ejercer la sexualidad con responsabilidad en el momento dado si asumes las consecuencias, pero también de poder empoderarte para exigir el medicamento y que no se pierda la adherencia al medicamento. Era mi comentario que quería yo hacer. Y gracias, Juan Carlos, la verdad, muy buena exposición. Felicidades. Gracias, José. No, tienes totalmente razón, pero mira, eso no solo pasó en México, eso también pasó en muchos países. Y aquí también pasó donde ya nadie se moría de un ataque de corazón, ni de diabetes, ni de cáncer, ya nadie se moría de una gripe, ya nadie yo no sé, de repente nadie moría, nadie se ha muerto de nada, únicamente del COVID-19, porque pues obviamente, o sea, ya hay muchos factores en cuanto al gobierno, en cuanto digamos, al dinero que se le está dando a los hospitales, a los enfermeros. Entonces ya todo se ha vuelto COVID-19 y aún todavía, o sea, todavía tú ves personas muriendo del COVID-19, pero yo no sé cuándo fue la última vez que yo escuché a alguien morir de un ataque del corazón, ¿cierto? O de que murió alguien de un paro cardíaco o que murió alguien de un cáncer, ¿no? En un hospital. O sea, todo ahora es COVID y sí, el COVID-19 generó, digamos, o sea, es que no generó, porque fue un periodo donde todo el mundo no sabía qué hacer, hubo esa histeria, hubo todas esas teorías, y eso es lo que les digo, ¿no? Entonces, todas esas histerias y todas esas teorías las estamos viendo mucho en las vacunas, ¿no? Acá en los Estados Unidos, el latino es la minoría mayoritaria del país, pero ahora actualmente el latino, el hispano, es el porcentaje menor que se está vacunando. Entonces, eso te dice algo. Entonces, para el latino, yo creo que es más fuerte los cuentos, es más fuerte el chisme, es más fuerte lo social o lo que la iglesia misma dice, más no lo que está diciendo, digamos, la ciencia o los expertos, los doctores, ¿cierto? Porque hoy en día yo tengo pacientes latinos que no se van a vacunar contra el COVID. Entonces yo les digo, ¿por qué? Entonces me dicen, por las mismas teorías, ¿cierto? Y los mitos, me van a poner el chip. Soy indocumentado y si yo pongo mis datos, me van a buscar y me van a deportar. No, que las vacunas están hechas con placenta de los abortos y yo estoy en contra de los abortos, entonces no me voy a vacunar, porque si me vacuno, entonces estoy favoreciendo al aborto. Hay otras personas que dicen, me van a cambiar los genes, me van a cambiar los cromosomas. Hay otras personas dicen que si yo tengo el VIH y me da la vacuna contra el COVID, entonces eso me va a perjudicar. Y aún sabiendo y aún estando la información correcta de los doctores, de los científicos, aún está muy arriesgado que la persona dice, yo no me voy a infectar porque me van a implementar un chip. O sea, entonces eso causa, digamos, como esta frustración, porque desafortunadamente los latinos fueron una de las poblaciones que más sufrieron aquí del COVID, especialmente en Nueva York y en Jackson Heights. ¿Qué uno hubiera pensado? Por ser una de las poblaciones que más duro les afectó el COVID, entonces tendrían ellos también que vacunarse por lo mismo, pero entonces al contrario, ¿cierto? Porque también he escuchado de que no, esas vacunas son un experimento y nos van a poner a nosotros como conejillo de India por ser latinos y no, mejor no, yo no me vacuno, ¿cierto? Yo no me vacuno por los efectos secundarios porque yo he escuchado que eso le da alergia a las personas. Entonces yo les digo a esas personas, ok, si tú no te vacunas porque tienes miedo a la reacción, pero ¿qué va a pasar si te da el COVID? ¿No? Entonces me sacan, no, yo le pido a Dios, yo rezo, que a mí no me va, okay. O sea, ya llega un momento en que uno ya no puede combatir, ya uno no puede dejar, porque entonces llega un momento en que uno dice, bueno, si eso es lo que la persona cree, pues está bien, pero eso perjudica
cuando la comunidad es grande, cuando la comunidad es un área y esa área sigue siendo golpeada y afectada. O sea que eso del medicamento del VIH por el COVID, eso se dio aquí y eso se está dando en todos los países. Lo que pasa es que, claro, no es noticia porque acá lo importante es el COVID-19. Chévere, Giancarlo. Unas últimas dos preguntas porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero Dale, no hay problema. dice, ¿cómo se puede saber cuando una persona tiene depresión? O sea, que necesita ayuda más que los síntomas. Porque bueno, me imagino cuando la persona se la pregunta, cree que los síntomas es llorar. Sí, claro. Pues mira, la depresión en sí se dice, ¿cierto? De que la persona tiene, o sea, la depresión no es una tristeza, ¿cierto? La depresión no es simplemente llorar y no querer levantarse. O sea, por lo menos hay 7 clases de depresiones, ¿cierto? Pero entonces todo el mundo generaliza y piensa de que hay una sola depresión. Como la ansiedad. Hay varios tipos de ansiedades y depresión así rapidito hay como unas 7 diferentes clases de depresiones, ¿cierto? Y de ansiedad hay como unas 5 o 6 diferentes clases de ansiedades, ¿no? Que eso es la parte donde puedo mencionar acá lo de mi Facebook. Sí, sí, claro, lo igual vamos a hacer. Esa es la parte que yo hago en el Facebook Live de Minds Together los martes a las 8, donde hablo específicamente de eso, de educar sobre la salud mental en los latinos. Entonces, un ejemplo, o cómo saber que alguien es depresivo. Entonces, primero es obviamente ver de cuál de las 7 clases de depresión sufre la persona, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. Las mujeres cuando tienen hijos, hay muchas mujeres que le dan la depresión post-trauma, ¿cierto? Por tener el niño, pero mucha gente no piensa que eso es depresión. Hay otra depresión que es una depresión de psicosis, que normalmente da mucho también a las personas que han utilizado muchas drogas, especialmente los Tina y los de crystal meth y los de la cocaína. Y ahora, la depresión más común, la depresión más frecuente es la depresión clínica, que es donde ya la persona, por un periodo de tiempo, no es 2 días ni 3 días, un periodo de tiempo, es decir, de 3 meses en adelante, la persona sigue con los mismos síntomas, que son, digamos, una tristeza, pero es una tristeza profunda, donde la persona de pronto no se ha bañado 3 días o 2 semanas, donde la persona, su higiene se deteriora, donde la persona ya no le causa nada felicidad, donde aquella persona ya no quiere salir a ningún lado porque ya todos los sitios le aburren, donde la persona de pronto mira y dice, wow, yo ya no voy al gimnasio, yo ya no salgo, y donde la persona empiezas a vivir, simplemente a respirar, y come porque le da hambre. Se baña, a veces sí, a veces no. Pero ha pasado ese tiempo. O sea, no es lo mismo yo decir, yo llevo 2 días triste, ya estoy deprimido. No, ¿cierto? Yo estoy triste, yo estoy sin ánimo, yo soy perezoso. Eso no quiere decir de que yo soy deprimido. Ahora, si llevo 3 meses que no he podido dormir y en esos 3 meses yo no me baño todos los días y hago, digamos, unos 8 comportamientos que se califican, entonces ya es cuando uno puede decir, ok, la persona está deprimida. Y ese es el trabajo del terapeuta, ¿cierto? Cuando la persona llega es mirar qué síntomas tiene, la frecuencia de los síntomas, la intensidad de los síntomas, el comportamiento de la persona, su aspecto físico y su situación emocional, donde la persona puede decir, pues yo no le hago nada de malo, a mí no me pasa nada, ¿cierto? Que es muy frecuente, que también es esa parte de la negación que se ve mucho en una persona adicta a las drogas. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero la persona dice, yo puedo parar las drogas cuando yo quiera, pero han pasado 5 años y no ha parado, ¿cierto? Cuando el alcohólico te dice, no, yo no soy alcohólico porque yo sigo trabajando, yo tengo mi casa, yo pago mi renta, simplemente tomo los fines de semana. ¿No? Entiendo. Ok, y otra pregunta es, y esa la genero yo partiendo un poco de la experiencia que tengo manejando grupos. En el caso de los hogares, y hablemos en general hogares, pero hago referencia a los latinoamericanos, donde hay personas LGBTQ, bien sean lesbianas, gays, bisexuales, lo que sea, que de una u otra manera se identifican como tal, lo sienten que su orientación sexual
es diferente a la socialmente impuesta, y bien sea porque lo hayan expresado sus familiares o no, se sienten atrapados, porque no puedo de una u otra forma o ser independiente o hablar o expresarme, o estoy en un ambiente donde todo el tiempo eres un aberrado, eres un enfermo, toda esta cosa y que no me permite a mí irme, salir, huir, ser libre. ¿Cuál sería una recomendación general, digámoslo de esta manera, de tu parte para manejar esa ansiedad que puede tener esa persona al verse encerrada prácticamente? Pues mira, lo más fácil es pretender de que no está pasando nada y pretender que no le afecta nada o refugiarse en algún comportamiento adictivo peligroso como las drogas o el sexo, ¿cierto? Que es donde nos reafirma que por lo menos estamos haciendo algo. Pero para esa persona que está escuchando eso, yo creo que plataformas así son muy buenas ahora con todo el Zoom y con toda la tecnología. Es un espacio más donde la persona puede escuchar y saber de que por lo menos no está solo y ahí ver qué recursos la persona puede hacer. Lo otro que también puede hacer es, digamos, tratar de hacer un comportamiento bueno, un comportamiento que de pronto le dé esa tranquilidad, sea el gimnasio, sea escribir, o sea, buscar como un escape positivo, ¿cierto? Porque vuelvo y repito, lo más fácil es negarse, no hacer nada. Número dos, buscar el comportamiento de escape, que es el más fácil, que es el sexo y que es las drogas. Entonces ya ahora, al tú tener una adicción a las drogas y ya a tener una adicción al sexo, te expones a más comportamientos de riesgo. Entonces ya no vas a tener simplemente lidiar digamos, con tu identidad de género. Ahora resulta que tienes una gonorrea, una ATS, ahora resulta que saliste positivo, ahora resulta que ya eres adicto al Cristo, que ya, entonces de una situación has creado, digamos, una situación en donde ya tú ya no puedes salir o se te hace más fácil salir debido a las situaciones o al país donde estés. Chévere. Y ya la última, ya si cerramos, es, teniendo claro que el VIH-Sida no es el único problema de salud que afecta a la comunidad LGBTQ+, ¿qué retos para recibir atención vinculada a la salud sexual y mental que tienen aún los miembros de nuestra comunidad que vive con VIH? Que vive con el VIH, sí. ¿Cuáles son los retos que principalmente tú ves cuando recibes pacientes latinos en relación a esto? Bueno, lo que yo he visto mucho son pacientes decir de que ellos no revelan su estatus, no revelan su condición a la persona que vayan a tener sexo, porque ellos dicen, ¿cierto? De que he escuchado dos temas, ¿no? Yo ya me enfermé, entonces el que se tiene que cuidar es él y eso no es responsabilidad mía. La otra que escucho mucho es decir, como a mí me infectaron, como a mí no me lo dijeron, entonces yo voy a hacer lo mismo. Yo no tengo por qué decirle a nadie que soy positivo. Y también la tercera es el miedo al rechazo. ¿Sí me entiendes? Es el miedo al rechazo en el momento de tener sexo. Entonces, muchas personas dicen, si la persona a mí no me pregunta mi estatus, yo no le voy a decir. Si la persona quiere tener sexo sin condón y no se quiere proteger, esa responsabilidad no es mía. Porque vuelvo y repito, ¿no? Entonces dicen de que como yo ya estoy enfermo, entonces yo ya no tengo nada de por qué protegerme ni preocuparme. Y si no me pregunto, entonces yo no le digo, ¿no? Entonces, mi respuesta es obviamente eso. Bueno, está la parte moral, está la parte ética y está la parte legal, ¿no? Pero también está la parte de la otra persona de que no le diste, al callarte o al no decir nada o omitir la información porque no te preguntaron, entonces le quitan la posibilidad y el chance a esta persona en tomar una decisión, ¿cierto? De consentir tener sexo porque ha sido 100% informado. Y cuando tú omites una información sobre el estatus del VIH, estás, digamos, no le estás dando un consentimiento 100% a la persona, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a las otras personas que son negativas, asuma de que todo el mundo es VIH positivo y asuma de que su responsabilidad de cuidarse y protegerse es usted, ¿no? Ahora, si la persona que es negativa le pregunta el estatus a uno y le dice, ¿cuál es tu estatus VIH? Y si tú mientes, pues eso sí es penalizado ante la ley. ¿Sí me entiendes? Y eso sí es un delito. Entonces, el deber, si la persona te pregunta, el deber moral y ético y legal es tú decir,
yo soy positivo indetectable, ¿cierto? O yo soy positivo y ya la otra persona va a decidir y tiene esa opción de escoger y de elegir, ¿cierto? Porque para mí cuando alguien dice, como a mí no me preguntaron y como a mí no me dijeron y por eso me infecté, entonces lo que tú estás haciendo es estar repitiendo el mismo comportamiento que esa persona te hizo a ti y vas a poner a esta nueva persona en una misma situación donde tú estás, que de pronto sigues con ese rencor o sigues con esa rabia y sabes lo que es vivir con el VIH, entonces ahora lo estás haciendo como el payback, ¿no? Como una manera como me lo hicieron a mí, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Ok, perfecto y muchísimas gracias por esa aclaratoria. Bueno, no me queda más nada que agradecerte, Giancarlo, por Dale, este no hay foro, problema. por toda esta Muchas gracias a información. todos. Espero que les hayan gustado. Que no sea la última, que se repita. Ya de pronto podemos hablar de algo más específico. Y recuerda los martes. Yo no sé cómo poner el link y esas Sí, cosas. justamente se iba a mencionar a través del chat, envía a todos la información de la clínica Minds Together, que es la Ah, espero clínica. yo lo pongo aquí. Yo igual ya la copié también, coloqué allí Sí, la dirección, el número de teléfono en la página web, así como el enlace del Facebook de la sí. clínica Minds Together, donde todos los martes a las 8 de la noche, tal y como Giancarlo mencionó, él hace vivos a través de Facebook, donde habla de distintos temas, y allí conecto con lo que tú dijiste, que existen estos espacios, afortunadamente en la actualidad, donde para esas personas que no pueden expresarse con su familia o en su círculo social, existen estos espacios donde pueden, como de una u otra manera, nutrirse, captar información y saber que no están solos. Entonces, les voy a compartir nuevamente el enlace por Facebook y se los voy a mandar a los que están en el grupo de América Diversa. Se los voy a compartir en un rato, el perfil de Facebook de Minds Together y la información para quien esté interesado o interesada. Y nuevamente, muchísimas gracias, Giancarlo. Espero que sí se Muchas repita y que gracias en por algún darle. Quedamos en momento, contacto. sí, Un placer esperemos que y se ya para la repita y próxima. seguro, claro que sí. Dale, Ya